El podcast de Geografía Infinita, el blog de geografía y mapas en español. Puedes leernos en geografiainfinita.com. Hoy en el podcast de Geografía Infinita no hablamos precisamente de algo menor. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Ya lo decía Rajoy. Lo cierto es que la cerámica de Talavera ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Concretamente, se ha reconocido recientemente a la fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano de las localidades de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo, en Toledo, España. También se ha reconocido a la cerámica de Puebla de Zaragoza y Tlaxcala, en México, influidas directamente por la cerámica talaverana. Una candidatura que ha unido a dos países y dos continentes bajo técnicas centenarias. Concretamente, la UNESCO ha destacado que los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI. El uso de la cerámica en Talavera se remonta a muy antiguo y hay quien sitúa sus precedentes en la época romana, pero fue en el siglo XVI cuando su producción empezó a extenderse. Por aquel entonces, el rey Felipe II trajo a España al maestro Jean Floris. Era un muralista flamenco especializado en trabajar este material. El monarca escogió el uso de granito y de cerámica de Talavera para la obra de El Escorial, en la que se emplearon maestros de la época como Juan Fernández de Navarrete, el Mudo. El gran impulso a la industria vendría de la mano de su hijo, de Felipe III. Sería él quien aprobara una ley en 1601 que prohibía colgaduras y aderezos de casa, brocados y telas bordados en oro y plata, así como joyas de oro y otras piezas de plata. La nobleza tuvo entonces que deshacerse de sus abundantes vajillas de oro y plata y las sustituyeron por otras de cerámica. Los encargos para la corte y la iglesia, no solo en la península, sino allí donde se extendía el Imperio Español, dispararon la demanda de cerámica de Talavera. Judit Delgado es hija de Mauri Delgado, uno de los más célebres ceramistas de la historia reciente de la cerámica de Talavera. Su padre empezó trabajando con el artista cerámico Juan Ruiz de Luna, del que fue su aprendiz. Cuando cerró Ruiz de Luna, mi padre con el socio compró todo la fábrica y mi padre se quedó con los estarcidos, se quedó con molde. Porque luego todos los que vinieron aquí a trabajar, casi la mayoría de la gente mayor era de Ruiz de Luna. Y entonces siguieron la misma técnica. Una vez dejó de trabajar con Ruiz de Luna, que tiene un museo que lleva su nombre en el centro de Talavera de la Reina, Mauri Delgado abriría junto a un socio la fábrica Artesanía Talaverana, de la que ahora Judit es responsable. Judit ha vivido desde su niñez el mundo de la cerámica. Desde que tiene 10 años ha estado directamente relacionada con este universo. Y es tanta la relación de Judit con la cerámica que vienen a su mente aquellos tiempos en los que los hornos eran de leña. Cerámica desde pequeñita, ¿sabes? Estáis desde que tengo 10 años, 9 años, la relaciono. Además recuerdo los hornos de leña que ya no hay, pero que iba mi padre para verlos, para ver cómo iban, y había un agujero y se veía así toda la leña ardiendo con los cacharros dentro. Sí, ahora ya no. Los hornos ahora son más modernos. Es una de las pocas partes del proceso que se ha actualizado, porque la cerámica mantiene su pulso tradicional, que es el que la hace conservar ese sabor del auténtico. La cerámica lo primero que se hace es el barro. Se hace o con torno o se hace con molde. Y luego, una vez que ya se ha hecho en barro, se tiene que dejar secar un mes, 2 meses en invierno, según la pieza que sea. Si es una pieza grande, hay que taparla muy bien, ¿sabes? Porque si no, cuando se seca, si no está bien tapadita, se rompe. O cuando entra en el horno y tiene un poquito de humedad y no está bien seca por dentro, se estalla también. Y tiene que estar pues eso, según la pieza que sea, si es pieza grande, 2 meses, 1 mes, para que se seque. Y siempre tapada para que no coja más humedad. Y luego, una vez que ya se cuece, en barro, esa pieza se esmalta.
Y luego ya encima del esmalte es cuando se pinta. Para las piezas que se trabajan en moldes se utiliza barro blanco. Para las piezas que se trabajan en los tornos se utiliza en cambio un barro más oscuro de color ocre que se extrae de las orillas del río Tajo. Judith explica que antes ellos tenían incluso sus propias canteras y lo trabajaban ellos mismos. Pues ahí teníamos todo lo que era como una cueva por debajo, se cogía el barro de las canteras, se dejaba que se pudriese dentro, ¿saben? Y a lo mejor estaba medio año, un año, luego ya se sacaba de las cuevas y ya se tamizaba para coger luego ya el barro. Los diseños son al gusto del consumidor y no tienen por qué ser los típicos. También hay espacio para diseños en diferentes estilos como Art Deco o contemporáneo. La cerámica tiene detrás mucho arte, es puro arte, y cada artista pone su estilo en los propios colores, por ejemplo. No hay dos azules o amarillos iguales entre los distintos talleres de Talavera. Las fórmulas pasan de generación en generación. En el azul, para que quede más bonito, tienes que echar un poquito de esto y otro poquito de esto. Y entonces, fórmula que tenemos de siempre, sí. Los tipos de piezas realizados con cerámica son de lo más variado. Murales artísticos, también numerosos elementos decorativos y, por supuesto, infinitas piezas de menaje del hogar. Nosotros hacemos lo que más trabajamos son las vajillas y los murales. Sí. Y luego ya piezas especiales de, pues a lo mejor un jarrón especial con un dibujo especial. ¿No? Mira, por ejemplo, vajillas de estas hacemos muchísimas. Esta, que es la greca del príncipe, esta cuando los príncipes, o sea, el abuelo ahora que ahora ya es abuelo, eran príncipes, compraron una vajilla de esta. La cerámica de Talavera cruzó el charco en la segunda mitad del siglo XVI. Se asentó en la mexicana Puebla de Zaragoza, que es el tercer punto de esta candidatura de la UNESCO. La industria del esmaltado del barro cocido, desconocida para los antiguos mexicanos, pasó de España a México en la segunda mitad del siglo XVI. A partir de 1580 se establece en Puebla de Zaragoza un buen número de maestros ceramistas que encuentran en sus cercanías los materiales necesarios para producir cerámicas de buena calidad. Un notable ceramista vecino de Puebla en 1604, de nombre Diego Gaitán, era de hecho originario de Talavera e influiría de manera muy notable en esa cerámica de Puebla. A día de hoy, la cerámica de Talavera de la Reina es uno de esos productos que mantiene todo su sabor tradicional en un mundo cada vez más homogéneo y globalizado. Todavía hay quien sabe apreciar a día de hoy el valor de lo auténtico, en España, pero sobre todo en el extranjero. Prueba de ello es que en Artesanía Talaverana tienen clientes por todo el mundo y trabajan en diferentes estilos con cada uno de ellos, desde Miami a Ámsterdam. Restaurantes de todo tipo y establecimientos muy diversos reclaman sus diseños. Está por todo el mundo, o sea que en España, en toda España, pero que luego vas por ahí, yo voy por ahí cuando voy, a lo mejor entramos en un sitio o en la calle, veo una placa y digo ¡ay! Tenemos en Miami, tenemos en Nueva York, en Ámsterdam también, y cada uno pues tiene un estilo. Uno lo quiere, el último que hemos mandado ha sido con ese azulejo, que es como un poquito árabe. ¿A dónde lo mandasteis este? A Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam tenemos 5 o 6 restaurantes. Pues nosotros tenemos clientes de toda la vida y siguen comprando. Han comprado los abuelos, que eran los que empezaron con mi padre, luego han venido los hijos y ahora vienen los nietos y siguen comprando. La verdad que tenemos una clientela muy buena, de toda la vida y muy fieles. A la hora de valorar la cerámica, Judith Delgado cree que una de las características más definitorias es el trabajo manual que requiere. Por ello, hay margen para explotar todavía más la cerámica. Frente a la técnica, lo manual se valora cada vez más.
Y ¿sabes qué pasa? Que lo que está hecho a mano cada vez tiene más mérito. Y porque antes, por ejemplo, nosotros hemos vendido mucho a Japón, dejaron de comprar, sin embargo, otra vez los mismos clientes que compraban a mi padre, sigue la empresa y el otro día dijeron que querían venir porque quieren volver otra vez a... Claro, sí, porque ahora como todo es técnica, pues... La cerámica es parte indudable de la identidad talaverana y ha moldeado la personalidad de esta tierra durante siglos, pero ha vivido una progresiva caída desde los años 60 con la última crisis económica como remate. En artesanía talaverana trabajaban más de 100 personas cuando se fundó, allá por los 60, y ahora quedan 4, y es de las fábricas más grandes, hay unas 10 en todo Talavera. ¿Cuál es el futuro de la cerámica? El futuro de la cerámica, si sigue gente joven, problema, que la gente joven ya no se dedica a la cerámica. La más joven está con nosotros pintando. Tiene 33 años o 34 tendrá. Ajá. Cristina, sí. O sea, lo que pasa es que la cerámica se aprende cuando eres muy joven. Por ejemplo, el barrero tiene que aprender de niño. Si no, para manejar bien el barro luego es muy difícil. Porque nosotros antes, la gente normalmente entraba en las fábricas de aprendiz. Y entonces aprendían desde muy jovencito a aprender la cerámica. Pero ahora ya aquí hay una escuela, pero en la escuela está 2 años, 3 años. Y claro, para dominar un poquito la cerámica de verdad necesitas muchos años. Porque yo llevo aquí toda la vida y muchas veces metemos algo en el horno y sale y decimos, ¿y eso por qué habrá sido? No hay duda de que el reconocimiento de la UNESCO es una ayuda para poner a la cerámica de nuevo en el mapa. El anhelo es que también sirva para asegurar un relevo generacional que hoy está en el aire. Entre tanto, la cerámica de Talavera va ganando protagonismo en sus propias calles. Lo hace de la mano de grandes murales de enormes dimensiones que a modo de museo están situados por toda la ciudad en sus puntos estratégicos. Son el mural de los pescadores, que está en la ribera del Tajo. Hay 2 murales en los que se representa la festividad local tradicional de las Mondas. Hay un mural dedicado a la libertad, otro dedicado a San Isidro, que es el protagonista de una de las ferias de Talavera, un mural del mercado de ganados situado en los jardines del Prado, donde también la cerámica es protagonista y en el que se representa el mercado de ganados por el que Talavera en su día fue muy conocida, un mural de los deportes y otro mural dedicado, cómo no, a los oficios artesanos. Con un tejido industrial menguante y fagocitada en parte por su cercanía con Madrid, que hace que gran parte de sus jóvenes se hayan visto forzados a emigrar en busca de oportunidades, la ciudad de Talavera se ha visto especialmente afectada por la crisis, pero poco a poco va retomando el ritmo tras unos años complicados. Su centro histórico se revitaliza y la ciudad se adapta cada vez más al turismo, consciente de que solo mirando a su brillante pasado afrontará el futuro con optimismo. Sin duda, la cerámica tiene mucho que decir en ese viaje. Gonzalo Prieto para Geografía Infinita. Recuerda que muchas más historias de geografía y mapas te esperan en nuestra web, geografiainfinita.com.
Adiós.